abrazamos este día y damos muchas gracias a Dios por la noche de descanso que tuvimos y por regalarnos este nuevo día hermoso donde sentimos esa plenitud de, de Dios sobre nosotros y sobre toda nuestra familia. Estamos transmitiendo este devocional desde Bucaramanga, Colombia. Somos Iglesia Aposento Alto y tenemos todos los días esta bendición de tener este devocional. Y estamos muy felices porque nos recibe el Señor con su palabra. Y su palabra nos dice hoy: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué bendición esa palabra que nos recibe hoy el Señor y nos la da para empezar sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana, su fidelidad, su justicia y también sus juicios, pero que a nosotros, sus hijos, estamos amparados bajo la sombra de sus alas. Imaginémonos las alas del Señor. Nos están cobijando totalmente, nos tiene escondidos bajo sus alas. Entonces iniciamos sabiendo cuánto amor Dios tiene todos los días y cada instante para nosotros, los que le amamos y los que le buscamos. Bueno, saludo a nuestra amada familia de Aposento Alto que están ahí conectados. Los felicito a todos aquellos que todos los días se proponen recibir este alimento, esta porción de la palabra, esta reflexión, y que nos iniciamos ese día todos los días con ese rico alimento que es la palabra del Señor. Bueno, también saludo a los que se están conectando, a los amigos que quizás nos van a ver después. Entonces les enviamos un fuerte abrazo y un saludo fraternal de la Iglesia Aposento Alto. Bueno, veníamos en las otras reflexiones que hemos hecho, hemos venido hablando sobre la mente, que necesitamos tener una mente renovada. Y como les decía, este tema es extenso y he querido seguir y profundizar más. ¿Y quién no quiere de nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, que tengamos una mente renovada para poder avanzar, para poder entender, para poder creerle a la palabra? Entonces, como dice el pastor, todos los días debemos ir a pedirle al Señor que nos perdone y que nos renueve la mente, que no se nos quede esa mente llena de cosas que nos van a obstaculizar para poder estar en la presencia del Señor. Y bueno, vamos a hacer un recorderis. Sabemos que todos queremos tener la mente de Cristo. Eso sí, es un anhelo que todos debemos tener. El anhelo de tener la mente de Cristo, una mente totalmente, porque la mente de Cristo está totalmente renovada. ¿Y cómo? Por la palabra, porque Él es el que impronta su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Entonces ya vimos que tenemos que cambiar, en los que hablamos en las anteriores
reflexiones tenemos que cambiar muchas cosas. Un ejemplo de las cosas que vimos, cambiar, por ejemplo, el enojo que nos asiste algunas veces. ¿Por qué? Por el perdón. Ese es un ejemplo. Otra de las reflexiones es que no nos dejemos manipular, que la mente no nos manipule nuestra carne, nuestras emociones, sino que el que direccione siempre nuestra mente sea Dios, conectado con nuestro espíritu. Que fuimos creados, también vimos en las anteriores reflexiones, que fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Qué privilegio que cuando Él nos creó dijo, quiero que sean a mi imagen y a mi semejanza, o que seamos como Él, ¿sí? A semejanza de Él. Entonces, qué privilegio. Que somos un diseño original, que nosotros no somos copia de nadie, Él nos hizo especiales a cada uno. Entonces, eso hemos visto en todas las reflexiones que hemos estado estudiando. Hoy vamos a centrarnos en cómo la mente se renueva por medio de la palabra, cómo la palabra transforma, cómo la palabra cambia, ¿sí? Y vamos a iniciar con la palabra en Mateo 4, 2 al 4, y dice así su palabra. Pero vamos a orar antes, para que sea el Señor abriendo nuestra mente. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitir, Dios, un día más de vida. Y en este momento, Papito Dios, te pido, Señor, que prepare, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que seamos improntados, Señor, por esta palabra, por esta reflexión, Señor. Unge mis labios, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, este mensaje, Espíritu Santo, y que seas tú, Espíritu Santo, preparando el corazón de mis amados hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos, Señor, improntados, y no solamente improntados, sino que, Señor, realmente queramos tener todos una mente renovada, que todos queramos tener la mente de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí iniciamos con este versículo que está en Mateo 4, 2, 4, y dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, el que siempre nos da el ejemplo, nos enseña, siempre es el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, que se hizo hombre. Después de haber ayunado todo ese tiempo, el enemigo vino pensando que estaba muy débil porque no había comido, no había tomado alimento, y lo tentó. Entonces, imagínense, si es tan atrevido ese enemigo, ese diablo mentiroso que quiso tentar al Señor, ¿cuánto más nosotros que somos débiles? ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Mire el ejemplo tan tremendo y tan lindo que nos da el Señor Jesucristo. Cómo lo rechazó, cómo lo cayó, por decir algo, por medio de la palabra. El que creó la palabra la puso en práctica y le dijo, porque eso estaba escrito en Deuteronomio, ustedes lo pueden después leer, 8:3, donde decía la parte final, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, primero nos da el ejemplo de que con la palabra podemos rechazar toda obra de tinieblas, toda obra de oscuridad, todo lo que quiera venir
Entonces, si nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra, tenemos que asir la palabra para nosotros, tenemos que conocerla, tenemos que impregnarnos, tenemos, como dice mi esposo, ponernos la palabra. Entonces, mire cómo rechazó. Pero también el Señor Jesús estaba diciendo, nos estaba enseñando también algo en este versículo, diciendo que la humanidad está diseñada para operar y vivir de dos tipos de combustible. Cuando hablamos de combustible pensamos en el que le ponemos al carro, a la moto para que funcione, a un aparato tiene que tener hay muchos aparatos que tienen que tener un combustible. Pues nosotros los seres humanos tenemos que tener un combustible que no nos puede faltar, y ustedes ya saben qué es el combustible, lo que por el lado que se le fue el enemigo al Señor Jesucristo en ese pasaje, por la comida. Ese es el combustible que nosotros no podemos pasar sin ese combustible. Tenemos que tomarnos ese combustible en la mañana, al mediodía y en la noche y en intermedios, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo el Señor que no solamente de eso podemos vivir. Eso nos alimenta, es un combustible para nuestro cuerpo, para nuestro físico. Pero esa comida que consumimos no nos va a alimentar. Si por ejemplo las emociones nos las va a alimentar, no, el desayuno no nos va a alimentar la emoción que tenemos de que estoy triste o que estoy alegre, no, eso no, si de pronto nos alegramos, ay, estamos ricos, ya saciados, pero nuestras emociones no. Hay muchas personas que pueden comer las 3 comidas diarias, ¿sí? Pero pueden estar desanimados, pueden estar deprimidos, pueden estar desesperados. Entonces, por ese motivo, necesitamos otro tipo de combustible, ¿sí? Entonces necesitamos el combustible de la palabra de Dios. Ese es el combustible. Entonces ustedes se pueden imaginar que si nosotros no consumimos todos los días ese combustible, ¿qué pasa? Nos debilitamos a nivel espiritual, y por eso es donde viene el enemigo y nos ataca, ¿sí? Entonces el Señor nos está enseñando que es indispensable ahí en ese pasaje que vivamos de ese combustible que viene de la palabra de Dios. Entonces es esa palabra que es rema, que Dios nos da, que es el mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a mirar que en Juan 6:63 dice así: el Espíritu da vida, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mire que eso nos lo viene repitiendo todo el tiempo el Señor. No alimentemos la carne, alimentemos. Lo que más nos interesa alimentar es nuestro espíritu, ¿sí? Cuando un hijo de Dios, cuando nosotros como hijos de Dios escuchamos al Señor, escuchamos su palabra, la leemos, vamos a experimentar muchas cosas y tenemos el remedio ahí a la mano por medio de la palabra. Y vamos a experimentar, por ejemplo, en un corazón que esté ansioso, por medio de la palabra, de leerla, de escucharla, de meditarla, de ponerla por práctica, ¿qué va a recibir a cambio? Un corazón ansioso recibe paz. ¿Dónde lo dice? Lo dice en muchas partes de la palabra, pero vamos a ir hoy a Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿La paz de qué? No es la paz en el dinero, no es la paz en el trabajo, no es la paz en el préstamo, no. Es la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará nuestro corazón. Ese corazón que está ansioso, ese corazón, esa paz vendrá y cuidará, termina diciendo, sus corazones y sus pensamientos. Mire lo que hace la palabra cuando un corazón está ansioso. Cuida el corazón y cuida la mente. Y es una paz que nosotros, dice que sobrepasa, que a veces dice, si estaba tan triste, estaba tan preocupado, y bueno, estoy tranquilo, estoy esperando en Dios. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra. Hay otro, a esas personas que tienen un corazón triste. ¿Cómo cambia ese corazón triste? ¿Cómo lo experimentamos por medio de la palabra? Con gozo. Ese corazón triste se convierte en un corazón gozoso. No porque por de buenas a primeras, sí, ay sí, no, por la palabra. Y vamos a ir a Primera de Pedro 1:8. Dice, ustedes le aman a pesar de no haber visto, y aunque no lo ven, ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Mire qué lindo cómo la palabra nos transforma un corazón triste por medio de creer, porque hay que creer. Si yo no creo en la palabra, yo puedo leerla infinidad de veces, pero si yo no estoy creyendo, yo no estoy entendiendo, no tengo al Espíritu Santo conmigo, pues igual no va a pasar nada. Pero si yo creo en ese Dios que tengo, que es mi Dios, mi Salvador, el Dios Todopoderoso, voy a recibir la palabra cuando yo la lea, que esté triste, me está diciendo que si yo creo en Él, ¿qué pasa? Que viene un gozo indescriptible y glorioso, o sea, algo sobrenatural. Estas son unas experiencias hermosas y vienen directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo Jesús? También. Y Jesús nos enseña, Él en todo Él es nuestro maestro, es el mejor maestro, Él es el maestro de maestros. Dice, por ejemplo, en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Cuando Jesús se hizo hombre aquí en la tierra, dice, se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra. Él, el Hijo del Hombre, estaba reconociendo a su Padre, lo estaba alabando, lo estaba diciendo que es el Padre de los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él está diciendo, así te agradó. Y Él está diciendo al comienzo que se regocijó. Así nos pasa a nosotros, que nos regocijemos en todo, como dice otro versículo, que nos regocijemos hasta en lo que creamos que no podemos regocijarnos. También en un corazón solitario, cuando vemos esa persona que dice yo estoy solo, yo estoy sola, lo pudo abandonar el esposo, la esposa, se pudo morir su mamá, su papá. Bueno, tantas situaciones y se está sintiendo solo, se está sintiendo triste. ¿Y qué hace la palabra? Si yo voy a la palabra y si la conozco, ¿qué experimenta un corazón solitario? Experimenta amor. Y no el amor que nos da el mundo, el amor de Dios. Y mire lo que dice en la palabra. En Efesios 3:17-19 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. O sea, si Él habita en mi corazón, yo no tengo por qué sentirme sola. Y sigue diciendo, y pido que arraigados y cimentados. Mire cómo tenemos que estar. Si no estamos arraigados y cimentados, no va a pasar nada. Pero si estamos arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto
con todos los santos, o sea, nosotros, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ahí también nos está mostrando. Este amor no es un amor de distancia, es un amor lejos, yo veo al Señor por allá lejos. No, es el amor que Él está conmigo permanentemente, que Él está cuidando, que el Espíritu Santo está conmigo. Y no es solo también para percibirlo de vez en cuando, no, es percibirlo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en alma, cuerpo y espíritu, en todo. Puede también haber un corazón desesperado, pero con la palabra que experimenta un corazón así, esperanza, esperanza. Y mire lo que dice la palabra. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza, tenemos el Dios de la esperanza y se nos olvida que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está de nuevo, experimentamos la esperanza por el poder del Espíritu Santo, que esto es vida. También en el Antiguo Testamento vemos en Nehemías 8:10 que dice: no estés tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces no podemos estar tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando el alma es alimentada, cuando nuestra alma es alimentada, estamos fortalecidos. Entonces, vamos a concluir. Muchos de nosotros no nos agotamos tan fácilmente si cuando nuestras emociones están llenas de estrés, nos apartamos. Cuando estemos en esa situación que estamos, nos sentimos agotados, que nos sentimos estresados, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar esto que aprendimos hoy, apartarnos, ir y apartarnos, intencionalmente hacerlo. Si estoy triste, me voy allí a lo íntimo con el Señor, ir allí a donde yo me reúno con Él, a donde yo voy a intimar con Él, a donde voy a decirle estoy triste, pero que Él me va a decir que Él es el gozo mío y que eso me va a fortalecer. Entonces es ir a escuchar la palabra, que nos va a hablar por medio de quién, cómo nos va a hacer entender esa palabra, el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice el Señor, lo que dice Jesús. Dice: ¿qué le sucede a una persona que no permanece o no depende de Él? Mire lo que dice el Señor cuando nosotros no permanecemos en esa búsqueda, no permanecemos estudiando su palabra. Mire lo que nos pasa. Vamos a ir a Juan 15:6-7. Dice: el que no permanece, el que no, ahí está aclarando, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Tremendo cuando nosotros analizamos esa palabra. ¿Cuántas veces nos alejamos y nos apartamos del Señor? Y mire lo que nos está diciendo, porque Él es también muy claro, ¿sí? Es desechado y se seca. ¿Cómo? Como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman.
Y mire lo que dice, pero si permanecemos, mire, a los que permanecemos con Él, buscando su presencia, estudiando su palabra, aplicándola, dice, si permanecen en mí y mis palabras, o sea, si permanecemos con Él y con su palabra, en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá. A mí me parece tan hermoso esta forma como Él nos dice, como cuando uno, si el niño es juicioso, lo premia, ¿no? Bueno, si haces tal cosa, mira, te vas a ganar un premio y pídame lo que quiera, hijo, lo que quiera, lo que a usted más le guste. Y así nos está diciendo el Señor. ¿Ah? Y nosotros a veces ignoramos porque no recapacitamos con lo que Él nos dice en su palabra, que si permanecemos, pidan lo que quieran y se nos concede. Entonces, esa era la reflexión que traía, que el Señor puso para que sigamos buscando tener esa mente renovada. Y bueno, vamos a orar, pero antes también quiero orar también por nuestro hermano Juan Carlos y su esposa Patricia. Juan Carlos está hoy cumpliendo años. Y qué rico cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, que nos gozamos de que Dios esté permitiéndoles vivir un día más de vida, un año más de vida. Entonces, hoy vamos a darle gracias a Dios por la vida de Juan Carlos, y que qué rico que nosotros como sus hermanos podamos tener el detalle, porque a todos nos gusta que nos llamen y nos bendigan, porque no es que, no, es que nos bendigan, porque con una llamada, con un mensaje, qué rico que nos digan, Dios te bendice este nuevo año, Dios te llene de incalculables bendiciones. Entonces, qué rico que nosotros como hermanos en Cristo y como familia, porque si algo tenemos en Aposento Alto es que somos una sola familia. Qué bendición. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta reflexión, Señor, sobre que tengamos una mente renovada, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por ese combustible, Señor, o comida espiritual que sale de la boca de Dios y nos alimenta nuestro espíritu, nos cambia un corazón ansioso por paz, nos cambia un corazón triste por un corazón gozoso, nos cambia un corazón solitario por un corazón lleno de amor, nos cambia un corazón desesperado por el amor tuyo, Señor, y la esperanza. Gracias, Señor, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Ayúdanos a escuchar tu voz por medio de tu palabra, que es vida. No permitas que nos apartemos de la vid verdadera, que eres tú. No queremos por eso ramas secas que las recogen y las echan al fuego y se queman. Queremos ser esas ramas que se reverdecen y dan mucho fruto, y que lo que te pidamos nos los concede, Señor. Y hoy también, Papito Dios, te pedimos, Señor, por la vida de Juan Carlos, Señor. Gracias, Señor, por ese varón esforzado y valiente, Señor. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Gracias, Señor, por ese sacerdote, por ese hombre que ha levantado, Señor, en la casa, Señor, en su casa, en el trabajo. Por ese hombre, Señor, que se goza, Señor, hablando que las maravillas que haces tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Guarda su vida, Señor. Guarda su familia, Señor. Y bendícelo, Señor, en todas las áreas de su vida, Papito Dios. Te lo pedimos, Señor. Todos unidos aquí nos gozamos por ese año más, Dios, que tú le estás dando, Señor, a nuestro hermano Juan Carlos. También, Señor, seguimos orando y dando gracias, Señor,
porque tú estás levantando a nuestra hermana Noemí, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás allí, Señor, cuidando de ella y direccionando, Señor, a esos médicos para que todo lo que se ha descompensado en su cuerpo vuelva a la normalidad, Señor. Gracias, Señor, por escuchar, Señor, nuestra oración, Señor, y nuestras peticiones, Señor. En el nombre de Jesús nos quedamos contigo en este día. Amén y amén. No se les olvide, amada familia, esta noche tenemos nuestro estudio bíblico. Es un alimento que nos está instruyendo para que podamos seguir escalando esos peldaños para poder estar a la altura y hechura que Dios quiere que seamos nosotros. Un abrazo y bendiciones.